Hola muchachos, ¿cómo se encuentran? Esperando que estén muy bien. Eh, Voy a explicarles un poco acerca de una temática relacionada con la guía de laboratorio número 4. En un anterior video les mostré el desarrollo paso a paso de la guía de laboratorio. De todas maneras, nos faltó abordar algunas cosas. Mm, ¿Cómo podemos obtener el instalador de Quartus 2 o de dónde lo pueden ustedes bajar? Pues eh, les recomiendo que vayan ustedes al buscador y que vayan a buscar en la página de Intel. Entonces descargas, vamos a decirle que cuartos, porque eh, Intel ahora es el dueño, pues, de los dispositivos de la familia Altera. Entonces ahí les va a aparecer esta página y la idea es buscar eh, un software o una página, un instalador donde ustedes puedan descargar fácilmente el programa. Me devuelvo aquí nuevamente y escribimos la versión 13.0. Entonces, esta es la página que deben buscar. Entonces, ustedes deben buscar acá en este menú desplegable están todas las versiones. La última versión, de acuerdo a esta página, es la 20.4. La que nosotros trabajamos normalmente es la 13.0 o superiores, pero es más común la 13.0. Parece ser que la 13.0 está descontinuada. Entonces, sí, acá dice que está descontinuada. Entonces la recomendación sería trabajar con la siguiente versión que aparece acá, la 13.1. Es importante que diga edición web, porque de lo contrario les va a ustedes solicitar una licencia el programa y no les va a permitir que se despliegue el programa así como lo vemos acá. Entonces pueden seleccionar la 13.1 y qué deben descargar. Entonces aquí aparecen varias cosas. Aquí aparece por archivos individuales y aquí aparecen una serie de servicios. Esos servicios son propiamente eh, los soportes que utiliza ese software para permitir configurar la tarjeta de acuerdo a unas especificaciones que más adelante vamos a ver. Para la tarjeta es importante, bueno, para el software que tengamos la configuración o que se pueda trabajar con la de Cyclone 2. No la veo acá, pero entonces el objetivo es que para que ustedes tengan todo el programa, aquí esta página le muestra que los archivos vienen individualmente. Entonces el instalador del Quartus Web edición free es este que ven acá, pero está separado. Entonces tiene un tamaño de 1.5 gigas. Y aquí está el paquete de Model Sin Altera Edition, también, que pesa aproximadamente 822 megabytes. Recomiendo que mejor instalen este paquete, o bueno, este archivo, aunque pesa 7.2 gigabytes, pero propiamente ya
ya se encuentra el archivo complementario de ModelSim y los archivos complementarios al servicio. Esta parte que ven abajo que dice device es ya propiamente para trabajar, bueno, la parte de implementación física de la reprogramación de la tarjeta. Entonces, pues recomiendo que descarguen este Quartus Web Edition Software DVD. Ustedes le dan acá y ya es un paso que deben ustedes realizar. Entonces, en el siguiente paso, que ustedes deben hacer es utilizar un username y un password para poder descargar gratis el programa. Entonces, acá la idea es que se registren. Acá, registrarse ahora para una cuenta individual. Recomiendo que utilicen por favor el correo institucional. Acá les va a hacer algunas preguntas, nombres, apellidos, dirección. Entonces esta dirección por favor la del correo electrónico, una contraseña. Y acá otras preguntas, bueno, en el next step, otras preguntas que deberán ustedes completar. Una vez hayan completado eso y se hayan registrado, tienen que ir al correo electrónico institucional y marcar o buscar el correo de confirmación. Y ya una vez lo hayan hecho de esa manera, pueden nuevamente buscar esta sección y descargar el archivo .iso. En el ejercicio de laboratorio se hace mención a un dispositivo lógico programable que, como su nombre lo indica, es la FPGA. Entonces, para seguir avanzando, vamos a ver un poco acerca de los dispositivos lógicos programables y cómo es el ejemplo en cuanto a la programación de la tarjeta FPGA D1 que tenemos a disposición en el laboratorio del fabricante de Altera. Les voy a mostrar acá algún concepto teórico que tengo para que tengamos un poco más de idea de los dispositivos lógicos programables o, como su nombre lo indica, PLDs. Entonces, ¿qué es un dispositivo lógico programable? O también se entiende como tecnología de implementación. Un dispositivo lógico programable es un componente electrónico usado para construir circuitos digitales reconfigurables. Es decir, acá vamos a poder reconfigurar diferentes bloques de códigos, pero con estos dispositivos la idea es implementar bloques de hardware. Nosotros vamos a poder describir hardware. ¿Qué pasa? Entonces, nosotros dentro de la lógica digital, de acuerdo a este mapa, tenemos algo que se considera como la lógica estándar. Y la lógica estándar, dentro de la lógica estándar tenemos o vimos que hay dos tipos de tecnología de implementación en cuanto a circuitos integrados, la TTL y la CMOS, que son familias de construcción para esos circuitos. ¿Cuál es la diferencia con estos circuitos ya con un dispositivo lógico programable? Entonces, una compuerta lógica tiene una función fija lógica, es decir, no la podemos reconfigurar o cambiar. Mientras que los dispositivos lógicos programables o los PLDs salen de fábrica pues sin alguna función o alguna programación en específico y pues necesitan ser programados o también llamémoslo reconfigurados antes de poder ser utilizados. Ventajas de utilizar dispositivos lógicos programables. Entonces, habilidad de integración, es que permite integrar una gran cantidad de funcionalidad en un solo chip. Los PLDs eliminan el uso de múltiples chips, así como la inconveniencia y desconfianza de empezar a usar cableado externo. Entonces, es una desventaja que se tenía en este grupo. Hay que utilizar una serie de cableado que es propenso a que se cometan algunos errores de interconexión en los diseños. Y la gran ventaja de estos servicios es que es posible, o de hecho es posible cambiar el diseño, sí, que realizar algún tipo de cambio.
Entonces, todos estos dispositivos o PLDs pueden ser reprogramados o reconfigurados. Dentro de esos dispositivos lógicos programables, hay dos ramas principales, una que se denomina la lógica programable de campo y la de fábrica. La de campo, pues hace referencia a que los dispositivos puedan ser programados dentro de la aplicación del usuario, mientras que la lógica de fábrica ya propiamente hace referencia a que se programa o viene el dispositivo programado en la misma fábrica donde se construyen pues de acuerdo a una necesidad, a un requerimiento diseñador usuario. La tecnología de programación pues también usa algo que se conoce como procesos irreversibles en algunos casos. Entonces, por lo que ustedes verán que hay dispositivos en donde la programación solamente es posible realizarla una sola vez. Y entonces acá tenemos un árbol donde están las tecnologías de implementación más importantes de todas. Entonces vimos la del estándar lógico, implementación con circuitos integrados, los dispositivos lógicos programables que se subdividen en tres familias grandes. Los SPLDs, entonces dispositivos lógicos simples, los CPLDs, dispositivos lógicos complejos, y las FPGAs, que ya propiamente es otro tipo de tecnología y es la que nos interesa o la que iremos a trabajar. Y estos dispositivos hacen parte o se constituyen ya dentro de un grupo un poco ya bastante importante. Entonces, acá ya tenemos que tener en cuenta que tienen una constitución diferente, una arquitectura diferente a estos dos categorías. También ya tenemos algo que se conoce dentro de la electrónica como los ASICs. Entonces, los ASICs hacen referencia a la implementación de tecnologías por medio de arreglos de compuertas o células estándares en donde ya no se fabrican propiamente circuitos integrados, sino se fabrican dispositivos basados o implementados en, en obleas o en elementos que a nivel, bueno, a nivel constitutivo, a nivel electrónico, pues son un poco más robustos. Los de diseño completo, entonces, dentro de ellos tenemos los microprocesadores y los microcontroladores. Los microprocesadores, ¿en qué consisten? Básicamente, también ustedes lo habrán escuchado como una unidad central de procesos o CPU. Entonces, es un circuito integrado, pues, digámoslo así, lo más complejo que nosotros iremos a identificar dentro de un sistema. Y pues, a modo de ilustración o a modo de analogía, se le conoce como el cerebro del ordenador. Entonces, este circuito electrónico, pues, utiliza más bloques o componentes que más adelante ustedes verán o conocerán con el nombre de periféricos. Y la idea es que puede realizar cualquier tarea en función de un conjunto de instrucciones de software, ¿sí? De igual manera, pues el microprocesador tiene otras funciones un poco más complejas. Entonces, interpretar o cumplir un set de instrucciones y a su vez operar como una especie de calculadora de sistema para desempeñar operaciones de tipo aritméticas y operaciones lógicas como las que
nosotros hemos visto. Y luego tenemos el concepto de microcontrolador. Entonces, el microcontrolador es otro circuito integrado programable, pero que es capaz de ejecutar todas las órdenes grabadas en una memoria interna. Pues está compuesto de varios bloques funcionales que cumplen una tarea específica. Entonces, esos sistemas incluyen en su interior una unidad central de procesamiento, una memoria y los periféricos de entrada y salida. Entonces, esta es la tecnología que nosotros habíamos conocido como la estándar lógico, que está constituida por circuitos integrados. Por ejemplo, acá está el empaquetado de tipo DIP y estos circuitos integrados se disponen dentro de una placa de pruebas, una protoboard o una PCB para posteriormente ser soldados en esa tarjeta, pero son equipos, dispositivos de función lógica, es decir, no podemos hacer ninguna reconfiguración dentro de esos servicios. Luego tenemos los dispositivos lógicos programables. Entonces, como ya se había nombrado anteriormente, son variados, hay diferentes grupos. Dentro de ellos, o como se comentaba, tenemos los dispositivos lógicos programables de fábrica. Entonces, un ejemplo básico, por ejemplo, es las memorias ROM, porque son memoria de solo lectura. Y otro dispositivo conocido como MPGA o matriz de compuertas programables por máscara. Entonces, son dispositivos que ya vienen configurados y no se pueden reconfigurar nuevamente. No se puede, o sea, con una sola vez que hayan sido configurados, no es posible realizar algún tipo de cambio. Bueno, de acuerdo acá a este árbol de clasificación. Aquí observamos entonces cómo son las tecnologías de implementación directamente en pequeños chips y pues el diseño o la estructura difiere de acuerdo a los fabricantes. Entonces aquí vemos un chip de Xilinx, que es un fabricante de dispositivos lógicos programables. Altera es otro fabricante. Entonces estos son chips que vienen constituidos dentro de las tarjetas de desarrollo propiamente para FPGA. Y aquí hay otros fabricantes, entonces Actel, Lattice, todos ellos fabrican a manera independiente sus dispositivos lógicos y lo concerniente a pues, los chips que requieren para su funcionamiento. Dentro de los dispositivos programables de campo, entonces ya encontramos otros más. Tenemos los dispositivos lógicos programables simples y dentro de ellos se encuentran 4 dispositivos bien importantes. Entonces están las memorias PROM o las memorias de solo lectura programable, es decir, podemos hacer reprogramación. Las PLA o la matriz lógica programable, las PAL, la lógica o la matriz programable, y las GAL, lógica de matriz genérica. Y pues tenemos los otros subgrupos que ya vienen a ser las CPLDs, dispositivos lógicos programables complejos, que muchas veces están constituidos por interconexión interna de muchos bloques o muchos dispositivos CPLDs realmente. Y tenemos las FPGAs que también se conocen como matriz de compuertas programables en campo. La arquitectura interna de cada una de estas difiere en cuanto a constitución, manejo de elementos, funcionamiento. Acá un ejemplo de diferentes FPGAs. Entonces, esta es
La FPGA altera de 1. FPGAs un poco más pequeñas, pero que tienen, bueno, no tienen tantos periféricos como la que observamos acá. Tienen periféricos de entrada-salida, puertos de entrada-salida, periféricos como interfaces de comunicación, memorias, switches, displays, LED 7 segmentos y otro tipo de circuitos ya regulación de voltaje de la tarjeta, memorias internas, etcétera. Entonces, de igual manera, aquí tenemos una memoria, pero del fabricante, esta es Diligent Nexus 2 Intel. Entonces, este es otro fabricante con características muy similares a esta tarjeta. Mientras acá tenemos una tarjeta de 0 nano del mismo fabricante de Altera con menos periféricos. Y acá tenemos una Basis. Esa es también de Diligent Xilinx. Entonces son diferentes fabricantes y aquí tenemos diferentes tarjetas o posibilidades. Por ejemplo, para la tarjeta de 1 normalmente se utiliza algo conocido como el conector ID. Entonces, ese conector lo que nos permite es utilizar estos puertos y todos estos pines por medio de la interfaz de programación se pueden configurar como entradas y salidas, independientemente eh, de cuáles sea, pues hay que revisar qué características tiene ese pin, ¿sí? Entonces se utiliza este conector para acá configurar los pines GPIO. Entonces acá ya tenemos lo que son los ASICs nuevamente. Entonces los ASICs ya la constitución pues, de esa tecnología es un poco más compleja porque ya propiamente establecían o recoge todos estos conceptos y los lleva ya a la implementación natural, digámoslo así, a nivel de lógica de transistores, pero en este tipo de componentes que se conocen como oleas o rejillas de silicio, es decir, una implementación a bajo nivel, pero solamente con transistores. Entonces, todo eso que se observa acá son microscópicamente pequeños transistores que están configurados y que desempeñan las mismas funciones. Entonces, esa lógica que acá es un poco más robusta, pues ya se implementa a nivel de un chip. ¿Sí? Lo veremos más adelante. Y luego tenemos pues ya los microprocesadores y la RAM. Entonces, características o las tecnologías de implementación. Así es como se ve internamente la organización de un microprocesador, por ejemplo, de la familia Intel Core i7 o otros microprocesadores que tienen sistemas mucho más complejos que los sistemas que veíamos anteriormente. Entonces, por ejemplo, este tipo de sistema constituido. Bueno, entonces centrándonos en el tema de las PLDs, entonces, como se decía, son chips de propósito general para implementar circuitos digitales. Se pueden reconfigurar y se pueden configurar usando switches o interruptores programables. Estos son los principales tipos de dispositivos lógicos programables. Entonces, la PLA, la PAL, la ROM, la GAL, los CPLDs y finalmente hasta llegar a la FPGA, que es el que se considera como el dispositivo más complejo de todos. Y de acuerdo a este mapa, entonces, dentro de los dispositivos lógicos programables simples se encuentra la ROM, la PLA, la PAL y la GAL. Entonces, como resumen, ahí que podríamos decir, la lógica programable que nosotros conocemos,
que está basada en compuertas SAN y OR, fue desarrollada casi en los años 70. Para esa misma época, pues ya estaban disponibles algunos arreglos lógicos programables. Entonces, que podían ser cambiados o personalizados. De ahí entonces ya surgen algunos dispositivos como las PALs y las PLAs que contienen arreglos de compuertas. Entonces, por ejemplo, en la PLA se tiene un arreglo de compuertas AND programable y un arreglo de compuertas OR programable, es decir, son interconexiones de ese tipo de compuertas, pero que podemos programar, permitiendo a los usuarios implementar funciones combinacionales en dos niveles de compuertas. Luego tenemos el caso de la PAL. Entonces en la PAL es un caso especial de la PLA, ya que tiene la misma arquitectura, pero el arreglo de las compuertas OR es fijo. Y el único arreglo programable en este caso es el de las compuertas AND. Entonces, por allá muchas PALs contienen elementos de sistemas digitales secuenciales que se conocen como flip-flops. Los primeros dispositivos programables pues, permitían solamente ser programados una vez. Entonces ya el siguiente avance tecnológico fue el poder pues, borrar esa información de los dispositivos. Entonces ya por allá se empezó a explorar el borrado utilizando la luz ultravioleta, es decir, remover del dispositivo, del circuito, esa información por medio de un tipo de energía lumínica como el ultravioleta. Era un proceso muy lento, de 10 a 15 minutos o hasta más, y no se permitía borrar totalmente la información en el circuito. Entonces, otro avance posterior pues, fue la tecnología de borrado eléctrico, entonces, que permite la creación de dispositivos que puedan borrar más rápidamente y más fácilmente para ser reprogramados sin necesidad de removerlos pues, del circuito. Entonces, de igual manera, un PLD dentro de una caja negra. Tenemos una serie de entradas, salidas. Entonces, las entradas son las variables lógicas y la salida, pues, serán ahora funciones lógicas. ¿Sí? Es decir, son funciones, aquí variables. Internamente, pues, tenemos una constitución en cuanto a compuertas lógicas o, bueno, interruptores programables, pero eso va cambiando de acuerdo al tipo de tecnología que nosotros utilicemos. Ejemplo, con un dispositivo lógico programable y teniendo dos entradas lógicas A y B, yo puedo tener a la salida diferentes opciones en cuanto a implementación de funciones. Es decir, en una salida yo fácilmente puedo implementar la función lógica A and not B, o en otra puedo tener, por ejemplo, A XOR B and B NAND A. Y así cualquier otro tipo de función lógica que se nos ocurra puede ser implementada, pues gracias a esos PLDs. Los dispositivos lógicos programables simples, entonces las PLAs, las PALs, las GALs y las ROMs son llamados CPLDs, los que se encuentran acá. Entonces, rápidamente hablando de cada uno de ellos. El primero es la ROM. Entonces, pues la ROM es un arreglo de dispositivos semiconductores que están interconectados para almacenar datos binarios. Básicamente es una memoria. Una vez almacenada la información, pues se puede leer cuando se requiera, pero no puede ser modificada bajo condiciones normales de operación. La ROM tienen combinaciones de entrada que generalmente son llamadas direcciones y patrones de salida que se conocen como palabras. Ejemplo, entonces una ROM puede tener n líneas de entrada y m líneas de salida y conteniendo un arreglo de 2 a la n palabras, ¿sí? Cada una de m bits de longitud.
La dirección sirve para seleccionar una de las 2 a la n palabras, por lo que cuando una combinación de entrada es aplicada a la ROM, hay un patrón de ceros y unos que están almacenados en la palabra correspondiente y ese deberá aparecer en las líneas de salida. Más específicamente, pues una ROM consiste en la implementación de un decodificador y un arreglo de memoria. Entonces, cuando se aplica un patrón de entrada en las entradas del decodificador, entonces una de las 2 a la n salidas de dicho decodificador se activa seleccionando una de las palabras que se almacenan en la memoria y esa palabra se transfiere a las líneas de salida. No vamos a hablar mucho, abordar sobre el tema de memorias. Los tipos básicos de ROM pues incluyen las ROMs programables por máscara o por el usuario prompts, ROMs programables borrables, EPROMs, ROMs programables borrables eléctricamente, EEPROMs y memorias flash. En las ROMs programables por máscara, pues el arreglo de datos se almacena permanentemente a la hora de la manufactura. Es un proceso que resulta caro debido a que se requiere preparar una máscara especial usada en la fabricación del dispositivo. Las EPROMs se programan ya utilizando un programador que provee pulsos de voltaje que se aplican para almacenar cargas eléctricas en los lugares de memoria y se borran utilizando luz ultravioleta. Y las EEPROM se borran por medio de pulsos eléctricos. Entonces, cualquier memoria ROM se puede implementar cualquier circuito combinacional si las salidas de todas las combinaciones de la entrada son almacenadas en la ROM, pueden ser buscadas en algo que se conoce como la lookup table o tabla de verdad no hace nada. Entonces, el método que emplea una ROM también es conocido como LUT, lookup table. Más adelante lo veremos. Ahora veamos el siguiente dispositivo que viene a ser la PLA. Entonces, la PLA me permite implementar circuitos en la forma de la suma de productos. Ejemplo de esta naturaleza que ustedes ya conocen, suma de productos, en este caso lo que conocemos como suma de minterms o suma de minitérminos. Bien importante, el arreglo AND se constituye la arquitectura por un arreglo AND programable y un arreglo OR que también es programable. Si miramos un diagrama de bloques, entonces se constituye de la siguiente manera. En este bloque tenemos las entradas y en esas entradas hay bloques conocidos como buffers para mantener el nivel lógico de voltaje sin ninguna atenuación e inversores para buscar conseguir obtener la línea o la variable negada o complementaria. Cuando ya se tiene ese acondicionamiento de las entradas, van directamente a lo que conocemos como un plano AND. Es decir, aquí hay muchas compuertas AND, muchas compuertas, y las salidas de esas compuertas AND van a otro plano que se conoce como el plano OR, ¿sí? Entonces, lo que hace este plano AND es implementar estos productos o los minterms, mientras que el plano OR lo que hace es la suma de los minterms y los productos. A la salida del plano OR tenemos pues, las salidas de cada una de las funciones que queremos implementar, F1 hasta Fm. Entonces, acá ya viene a nivel de un diagrama cómo se constituye el mismo circuito que veíamos acá. Entonces, las entradas, el plano AND y el plano orto. Ejemplo, entonces, ¿cómo podemos implementar o programar las funciones F1 y F2 en la PLA? Este tipo de interconexión que se ve acá con puntos, bueno, acá está esta interconexión a las entradas. De esa manera es una conexión programable, es decir, nosotros podemos programar si esto queda directamente, va a la entrada de la compuerta AND o queda conectado o desconectado. Y lo mismo para el plano OR, nosotros podemos manipular estas entradas, es decir, lo programamos. Entonces, ejemplo, si nosotros queremos
implementar en una PLA esta función lógica, lo que hacemos básicamente es programar o conformar los productos. Entonces, aquí hay 3 productos en total. Entonces, el primer producto es implementar x1 and x2. Entonces, permitimos o programamos la conexión, que es la que ustedes observan acá, y las demás quedan desconectadas. Repetimos nuevamente el proceso para el producto 2, que es x1 and x3 negado, las demás desconectadas. Y luego repetimos para el otro producto P3, que viene a ser x1 negado and x2 and x3. Entonces, x1 negado, x2 negado and x3, las demás desconectadas. Para implementar ahora la suma de los productos, pues vamos al plano OR. Entonces, es decir, en el plano OR necesitamos esta interconexión más esta interconexión más esta interconexión. La P4 no la necesitamos y de esta manera estaríamos implementando la función F1. Lo mismo para F2. Entonces F2 utiliza X1 y en X2, que ya lo teníamos de la anterior implementación, utiliza la función x1 negado, el producto x1 negado, x2 negado, x3 negado, que es acá el producto P4. No, es el producto P3, que ya lo teníamos en esa línea. Y necesitamos un producto x sub 1, x sub 3. Entonces acá tenemos x1 y x sub 3. Y lo que estamos haciendo acá es escoger ese producto. Entonces tenemos la función F2. Básicamente así es como funciona una PLA. Entonces, para trabajar con este tipo de implementación es más fácil utilizar este tipo de esquemático, en donde en este plano las X pues van a marcar las ubicaciones o las conexiones que van a permanecer luego de la programación, ¿sí? Entonces, acá permanece la de X1, X2, X1, X3 negado, X1 negado, X2 negado, X3, X1 y X3. Y acá se selecciona las conexiones a sumar. Entonces, para sumar las de F1 o bien las de F2. ¿Listo? Entonces, como ejercicio, pues a ustedes les queda establecer un esquema simplificado de una PLA programada que permite implementar esas funciones de salida. Entonces, ahí el concepto es que la PLA ya se conoce como un arreglo lógico programable que realiza la misma función que una ROM. Entonces, una PLA con n entradas y m salidas puede realizar m funciones de n variables. Entonces, pues la organización interna de la PLA sí difiere con respecto a la de la ROM. Entonces, el decodificador se reemplaza por un arreglo de ANDs que realiza los términos producto seleccionados de las variables de entrada, y el arreglo de las ORs realiza la operación OR a los términos productos necesarios para formar las funciones de salidas. Limitaciones de las PLAs. Entonces, el tamaño típico, 16 entradas. Entonces, con 16 entradas, 32 productos, términos productos, 8 salidas. Hay que tener en cuenta las consideraciones físicas, ¿no? Entonces, cada compuerta tiene un factor de cargabilidad de entrada. Entonces, eso nos limita el número de entradas que pueden ser proporcionadas en la PLA. Si nosotros tenemos 16 entradas, entonces ¿cuántas combinaciones tenemos en la entrada? Realmente sería 2 a la n, 2 a la 16 posibles combinaciones de entrada, pero solamente trabajaríamos con 32 permitidas, que son 32 compuertas AND en una PLA típica. Pues solamente 32 términos AND permitidos y de igual manera. Hay que mirar cuál es el factor de cargabilidad en la entrada de las compuertas OR. ¿Qué pasa entonces? Si aumentamos ese factor de cargabilidad o el número de entradas, pues tenemos mayor tiempo de retardo y pues aumenta el costo en cuanto a la implementación. Solamente podríamos implementar 8 salidas. Entonces, esas funciones de salida pues, dependen del número de entradas y los posibles términos productos. Luego tenemos la otra variación, que son el otro dispositivo lógico, que es la PAL. Entonces, las PALs
ya es un caso especial de las PLA en la que el arreglo de ANDs es programable, pero el de OR es fijo, es decir, no son programables. Son estructuras, o sea, entre las dos, las estructuras son iguales, pero entonces el hecho de que únicamente el arreglo de las ANDs sea programable hace más barato y fácil programar la PAL en comparación con la PLA. Entonces, cuando se diseña con PAL, se deben simplificar ecuaciones lógicas para que quepan en uno o más de los PALs existentes. Los términos AND no se pueden compartir entre dos o más compuertas OR. Por lo tanto, cada función puede ser simplificada por sí misma sin importar los otros términos. En cualquier PAL, entonces el número de términos AND que alimentan cada compuerta OR es fijo y limitado. Los PALs pues, también contienen por allá un elemento de la memoria de la electrónica digital secuencial que se conocen como flip-flops, con entradas provenientes de un arreglo combinacional. Entonces se conocen como PALs secuenciales. Este dispositivo ha ido desapareciendo ya con el desarrollo de otros más complejos como las GALs, los CPLDs, los dispositivos lógicos programables complejos y las FPGAs. Entonces, el diagrama de bloques es exactamente el mismo que vimos anteriormente, únicamente viendo que las conexiones del plano OR son fijas. Entonces, ejemplo, si nosotros queremos volver a implementar alguna función lógica como la que veíamos anteriormente, entonces estamos limitados en cuanto a las compuertas OR de ese plano, son fijas. No podemos reprogramarlas, solamente podemos programar acá el plano AND. Entonces, para implementar esta función, nos toca utilizar, entonces, para formar el primer producto, x1, x2, x3 negado. X1 negado, X2 AND X3 y directamente la suma de esos dos productos pues nos da la función F1. X1 negado AND X2 producto P3 y X1 AND X2 AND X3 producto P4 va a esta compuerta 2 que constituye la función de salida F2. Entonces, en cuanto a la comparación como se veía, entonces las PALs tienen casi las mismas limitaciones que las PLA. Bajo número de términos son permitidos y el plano OR es fijo. Entonces, menos flexible el diseño para implementar. Ventaja, pues más sencillas de fabricar, más baratas y por ende más rápidas. De cierta manera tiene un mejor desempeño. Y pues las PALs también, como se venía diciendo, tienen una circuitería extra que se constituye por un elemento conocido como macrocelda. Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de dispositivos? Entonces, pues se utilizan circuitos combinacionales y secuenciales. Entonces, por ejemplo, acá está ese circuito de una macrocelda lógica de salida. Entonces, cada macrocelda contiene un flip-flop que tiene un reloj, como una señal de reloj, algún tipo de reset y otros elementos. Entonces, acá tenemos la compuerta OR de salida de la PAL y directamente va a este elemento de memoria que más adelante ustedes verán con el nombre de biestable o flip-flop. Directamente acá tenemos un habilitador de salida y lo que va a permitirnos esta macrocelda es habilitar o deshabilitar una función de salida de tal manera que nosotros reutilicemos esa función para implementar otra función lógica, ¿sí? Es decir, acá propiamente se almacena una información anteriormente ya, o un valor lógico anteriormente ya constituido, y el diseñador controla estas líneas que se conocen como selector. Este no es más que un multiplexor y este se conoce como un buffer triestado. Entonces, aquí hay otra arquitectura donde reemplazan, bueno, parcialmente acá esta conexión por medio de otro multiplexor
y cómo es que funciona la macrocelda. Entonces, el pin donde nosotros vemos que está el enable, pues es usado para permitir que la salida F1 se pueda comportar como un pin de entrada adicional a la PAL. Es decir, este F1 que nosotros ya implementamos puede retornar al circuito, pero ahora como un término de entrada. Si tenemos el enable igual a 1, es decir, acá este elemento, y el select, acá la línea de control de este multiplexor 0, entonces realmente lo que estamos haciendo es configurar operación normal de la pelea. Es decir, aquí pasa la información normal, no hay ningún problema. Enable igual al select y que ambos sean igual a 1, entonces ahí nos permite o permite a la PAL sincronizar los cambios de salida pero con un pulso de reloj o una señal de reloj. Entonces, estas señales que ven acá van a ser retroalimentación al plano AND. Entonces ya es cuando se utilizan ya diseños multinivel o que ya tienen muchos componentes. Por ejemplo, si nosotros queremos diseñar con una PAL la siguiente función lógica. Pues la siguiente función lógica que se observa se puede dividir o se puede constituir al hacer simplificación por medio de esta expresión. A negado por G más A negado A por G negado. Y G vendría a ser B and C más B negado and C negado. Y tenemos otro término que viene a ser H igual a C. Entonces lo que hacemos en la primera parte consiste en implementar la función de C, que es la que observamos acá. H, perdón. Entonces, directamente lo que está haciendo H es retroalimentar la línea de C y luego implementar la línea de G. Pero entonces en la línea de G tenemos el producto de B and C y de B negado and C negado. Entonces, el selector tiene un valor de 0, por lo que nos va a dejar permitir el modo normal o la configuración normal de la PAL y el enable en 1. Entonces ese enable en 1, pues configuración normal. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? La línea G. Y la línea G retroalimenta ahora aquí a este plano para seleccionar entonces o implementar esta función. A negado por G or A and G negado. Y de esta manera la misma operación. Entonces acá la PAL está trabajando en modo normal. El enable está en 1 y el selector está en 0. Y acá tenemos ya toda la función F implementada. Pues de acuerdo a esa arquitectura. Entonces ahí lo que ustedes observan es que además de los arreglos AND y OR, pues ahí se tiene un macro bloque que contiene multiplexores y los otros bloques programables adicionales. La ROM entonces, como ya lo mencionamos, es una memoria que tiene un plano AND fijo y un plano OR programable. Esto era lo que mencionábamos del tamaño de la palabra. Es decir, el tamaño de la palabra es de 2 a la n, donde n pues, se constituye como el número de pines de entrada. Entonces, si se tiene una compuerta AND para cada posible min-término, pues todas las combinaciones de entrada ingresan a diferentes compuertas AND. Y el plano OR pues, nos indicará ahora cuál es la función que se mapea a la ROM. Entonces, ejemplo, esta es la constitución de una ROM que se utiliza por medio de un elemento decodificador. Entonces, es una memoria ROM de 32 por 8. Tenemos 5 entradas. Entonces, el número de combinaciones de palabras pues, van a ser 32 y 8, pues propiamente cada una de las salidas, 8.
Acá vamos a tener almacenadas 32 direcciones que van a ser decodificadas. Entonces, la realidad es que con cualquiera que seleccionemos acá, sale la palabra acá, una interconexión, y queda seleccionada, y eso es lo que vamos a ver a la salida del plano OR. Luego tenemos las GALs. Entonces, también se conoce como matriz lógica genérica. ¿Qué pasa con las GALs? Entonces tienen o comparten características de borrado y reprogramación eléctricamente, y están basadas o tienen las mismas propiedades que las PALs. Entonces esta ya es la implementación a nivel de tecnología de fabricación. Entonces todos esos servicios que hemos visto, pues deben ser programados utilizando algún tipo de elemento como interruptor. Y también utilizar una herramienta CAD, en este caso un programa que permita realizar esa tarea. Entonces, por ejemplo, visualizar un mapa de fusibles con esta herramienta para luego ser descargado y verificar cuál va a ser la programación del dispositivo. Las técnicas de programación en estos dispositivos van orientadas hacia dos procesos. Uno es cuando se tiene que remover el dispositivo de la PCB o de la tarjeta y se reprograma en otro dispositivo. O bien ya hay dispositivos en donde tienen periféricos que no es necesario remover el dispositivo digital, sino que por medio de una interfaz serial o de comunicación y un computador, pues se pueden reprogramar sin necesidad de retirar o quitar de la tarjeta, ya que hay dispositivos sensibles o por la manera de sus terminales como están soldadas o dispuestas en el componente electrónico, es complicado. Ejemplo, entonces, si es de este tipo de remoción, entonces se retira el CPLD, ¿saben? Que es un dispositivo simple, y se ubica en una unidad de programación. Por ejemplo, típicas como estas, o esto ya viene a ser un dispositivo programador, que se conoce como quemador o programador, y que tiene una interfaz de comunicación con un computador, donde hay una interfaz o un programa, un software CAD que permite hacer esa programación o esa reconfiguración. Y luego, la otra manera es que, o bueno, otra opción es que el dispositivo viene dispuesto en un empaquetado que puede ser removible, es decir, se puede quitar y colocar repetidas veces en la tarjeta en donde esté dispuesto. Pero pues se utiliza otro sistema más fácil que es el ISP. Entonces, cuando las CPLs ya no pueden ser removidas de la PCB, entonces se utiliza una conexión especial o un cable conocido como GTAG o JTAG, y pues ese cable se dispone para realizar la programación del CPLD sin necesidad de retirar de la tarjeta. Entonces esa es la interfaz más comúnmente utilizada por otros dispositivos más avanzados como los CPLDs, las FPGAs. Los dispositivos lógicos complejos. Entonces vimos los simples. Ahora vamos a ver los complejos o los CPLDs. Entonces, a medida que se ha avanzado, pues ha sido posible la implementación de circuitos integrados programables equivalentes a varios PLDs en el mismo chip. Y a esos circuitos integrados se les llama dispositivos lógicos programables complejos o CPLDs. Entonces, un CPLD es un circuito integrado que consiste en un número de bloques lógicos parecidos a una PAL, incluyendo una matriz programables, pero de interconexión entre los bloques. Algunos CPLDs basan su arquitectura en la PAL, en cuyo cada caso pues hay una macrocelda que contiene un flip-flop y una compuerta OR.
cuyas entradas pues están asociadas a un arreglo de compuertas AND fijo, mientras que los CPLDs que se basan en las PLAs, entonces cada salida de compuertas AND en un bloque se puede conectar a la entrada de cualquier compuerta en ese bloque. Los fabricantes más grandes de CPLDs, entonces Xilinx, Altera, Lattice, Atmel, Semiconductor, Cypress. Y algunos de esos vendedores pues especifican sus productos en términos de cantidad de compuertas, mientras que otros lo hacen en términos de elementos lógicos. Entonces, como tenemos esta limitación en los CPLDs, pues en los SPLDs tenemos las CPLDs que ya tienen múltiples bloques de circuitos en un mismo chip. Entonces, cada bloque se comporta ahora es como una PAL. Entonces ya tenemos es una PAL por bloque. Y dentro de esas PALs ya tenemos una serie de interconexiones entre ellas. Ahí tenemos una red de interconexiones que es lo que se puede programar. Y cada bloque está conectado a diferentes periféricos de entrada-salida, que se conocen como bloques input-output, lo que vemos acá. Esta es la estructura o el diagrama de bloques de una CPLD. Entonces tenemos un bloque de una PAL, otro bloque de una PAL, otro bloque y otro bloque. Es decir, ahora son grupos de PAL y acá tenemos internamente un hardware que se conoce como la interconexión o el cableado de interconexión. Ese cableado de interconexión tiene buses de tipo bidireccional, es decir, tanto al bloque como a las PALs. Y tenemos bloques de entrada y salida que van a las PALs y van a los bloques al conexionado, la interconexión en cada uno de las PALs. Entonces, cada bloque, cada PAL, pues incluye lo que veíamos como las macroceldas, es decir, una compuerta ORT, un bistable flip-flop, una compuerta XOR, un multiplexor y una compuerta buffer. Y pueden ser en total más de 16 macroceldas. Un plano ADAM programable, un plano OR fijo. Pues aquí el factor de cargabilidad de entrada oscila entre 5 y 20 compuertas y compuertas XOR. Entonces, con la posibilidad de generar una variable de complemento, o sea, opción de negación. Es decir, internamente estaría constituido un bloque de una PAL o un PAL-like block, PAL como bloque, está constituido de esta manera. El plano programable de las AND, el plano fijo OR, la compuerta XOR para generar la negación complemento y la macrocelda. Acá las interconexiones de salida y estas líneas en rojo que observan es el bus de interconexión entre cada pad-like block, entre cada bloque. Entonces, pues de acuerdo a la tecnología, hay algunos pines que controlan esta línea de la compuerta XOR o las líneas de selección del multiplexor, que viene a ser esta línea de acá, o la línea del control del buffer triestado, que puede estar deshabilitado o habilitado. Recuerden que en el buffer triestado lo que vamos a generar es parcialmente una desconexión de todo el resto del circuito, entonces puede quedar desconectado. Y si es habilitado, si está deshabilitada, pues el pin de salida que vemos acá pues se puede utilizar como un pin de entrada. El plano AND y la red de interconexión son programables, es decir, estos puntos pueden ser programables. Y las CPLDs tienen en total entre 200 a 100 bloques PAL-like blocks. Entonces ahí, ¿qué pasa? Ya se tiene un mayor número de pines de entrada, un elevado número, mayor a 200 pines.
Para un CPLD es complicado retirar el dispositivo pues del PCB, entonces es necesario realizar una programación ISP, entonces utilizando una interfaz de tipo JTAG. Esa interfaz o esa conexión JTAG ¿en qué consiste? Entonces ese nombre por allá está especificado, bueno, funciona con una norma IEEE, entonces pues es utilizada para realizar interconexiones con PCBs. Entonces, pues originalmente fue diseñado para circuitos impresos y actualmente es utilizado, es estándar como prueba de sus módulos de circuitos integrados y también como mecanismo de depuración de aplicaciones embebidas. Entonces, es decir, se puede proveer como una puerta trasera para acceder al sistema. También se puede utilizar como una herramienta de depuración y pues un emulador, que en este caso un mecanismo de transporte que permite al programador acceder al módulo de depuración que se encuentra integrado en la CPU. Entonces ahí en la interfaz JTAG pues es una interfaz especial de 4 o 5 pines agregados a un chip diseñado pues de tal manera que varios chips en una tarjeta pueden tener líneas GTA. Entonces se tiene una serie de servicios para verificar o para realizar la reprogramación. Entonces pues lo puede utilizar cualquier sistema embebido que tenga un puerto GTA-G o algún otro tipo de sistema. Entonces, básicamente para conectar esa interfaz directamente al computador. ¿Cómo sería la implementación de esta función lógica utilizando un dispositivo lógico programable y complejo? Inicialmente, pues se tiene que configurar el plano AND con cada uno de los productos, en este caso los productos que están en rojo, los puntos que están en rojo, y ahí tendríamos la función de salida. Como ejemplo, ahora veamos el último dispositivo que vienen a ser las FPGAs. Entonces, pues las FPGAs ya son circuitos integrados que contienen un arreglo de bloques lógicos idénticos con interconexiones programables, ya en los que cada usuario puede programar tanto funciones realizadas por cada bloque lógico como las conexiones entre bloques. Eh, las FPGAs pues tienen varias ventajas. Entonces, las FPGAs son productos comerciales con tiempos de manufactura pequeños. Interiormente, las FPGAs contienen tres elementos programables: los bloques lógicos, los bloques de entrada y salida y las interconexiones. Se considera que los bloques lógicos de entrada y salida se encuentran en la periferia del circuito integrado. Entonces, por ejemplo, los GPU, lo que veíamos, que estos conectan las señales lógicas a los pines del chip. Los bloques lógicos se encuentran distribuidos dentro del FPGA y el espacio entre ellos se usa para mandar conexiones entre bloques. La programabilidad entonces se logra por los otros elementos que pueden ser reconfigurables por el usuario. Entonces, los bloques lógicos acá ya se crean usando elementos como multiplexores, algo conocido como lookup tables y arreglos de compuertas AND OR o NAND NAND. Y cualquiera de esos elementos puede ser programado o configurado por el usuario. ¿Cuál es la diferencia entre las FPGAs y las CPLDs? Es la interconexión flexible de propósito general. Entonces, en las CPLDs aún tenemos una interconexión bastante restringida, mientras que en una FPGA es muy flexible, pues que puede resultar en una desventaja, ya que al mandar una conexión de una parte del chip a otra muy alejada puede hacer el diseño más lento.
Los bloques lógicos en las FPGAs varían en componentes básicos. Entonces, algunas FPGAs usan bloques basados en LUTs o los lookup tables. Otros usan multiplexores y otros con puertas lógicas. Existen bloques lógicos que simplemente consisten en pares de transistores. Pues los bloques lógicos también varían en tamaño. Entonces, algunas FPGAs usan bloques básicos grandes, capaces de implementar varias funciones de 4 a 5 variables o hasta más variables, pero con ayuda de flip-flops, es decir, casi la misma implementación que veíamos con la macrocelda. También hay FPGAs con bloques que solo permiten una función de 3 variables o un flip-flop en cada bloque. Entonces, ahí ya depende de los fabricantes, de acuerdo a los bloques que utilicen. Entonces, Xilinx, por ejemplo, utiliza un bloque lógico programable que se llama Configurable Logic Block. Altera, por ejemplo, los llama Logic Elements. Y otros tipos de fabricantes, pues, le dan como un nombre propio a cada bloque. Otro elemento importante en las FPGAs es la interconexión entre los bloques lógicos. Entonces, pues existen diferentes tipos de conexiones en FPGAs comerciales. Algunas usan algo que se conoce como matriz de switches. Entonces, en las que hay un switch en cada intersección de cables. Una matriz de switches puede soportar cualquier conexión entre cable y cable, pero es una tecnología costosa. Además de que no todas las veces pueden estar las conexiones disponibles. Otras FPGAs pueden utilizar un tipo de conexionado diferente entre bloques lógicos adyacentes. Entonces, directamente para facilitar los caminos o las interconexiones entre los bloques. Entonces, esas son como a grandes rasgos las características de las FPGAs. Entonces, internamente o la estructura interna viene a ser los bloques de entrada-salida, los interruptores de interconexión y los bloques lógicos que se nombraban, bloques de entrada-salida, alambres, interruptores, las LUTs. Las LUTs o los bloques lógicos se implementan, los lookup tables. Los bloques lógicos se implementan utilizando lookup tables. Entonces, la arquitectura de una lookup table puede ser de esta naturaleza. Entonces, donde tenemos una serie de multiplexores y acá una serie de elementos que ya están almacenados. Pueden ser memorias de tipo ROM. Entonces, características de una LUT. Entonces, celdas de almacenamiento RAM. Tienen un número pequeño de entrada y una salida. Acá hay unas celdas de almacenamiento, es decir, acá tenemos en memoria que pueden estar cargadas con un valor binario deseado. Entonces, ejemplo, acá tenemos una LUT de 2 entradas, x sub 1 y x sub 2, que usa 3 multiplexores para implementar una función deseada de 2 variables. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí más adelante o en las próximas prácticas, la idea es que, por ejemplo, ustedes hagan una investigación acerca del concepto de la expansión de Shannon o el teorema de la expansión de Shannon, que no es más que cómo se implementan funciones lógicas combinacionales utilizando árboles o grupos de multiplexores. Y también investiguen acerca del concepto de granularidad, que es importante en este tipo de esquemas. ¿Listo? Más sin embargo, pues esta parte de Lutz y del teorema de Shannon lo vamos a abordar más adelante en una futura práctica. De momento lo que nos interesa es conocer la arquitectura de las FPGAs. Entonces, aquí está la arquitectura de acuerdo a la organización de bloques que propone cada fabricante. Entonces, en Xilinx tenemos un estilo de isla, es decir, esto ya viene a ser bloques LUTs. En Altera tenemos un estilo H, es decir, acá tenemos los bloques LUT. Y acá las interconexiones
que hay entre las entradas y salidas. Por ejemplo, el fabricante Actel, entonces arquitectura basada en filas directamente de esta manera. Aquí hay un ejemplo de las FPGAs de Xilinx, las familias más representativas. Entonces, ustedes verán o se acostumbrarán a ver que hay un nombre en específico. Entonces, hace referencia a la familia y a la generación. Entonces, ejemplos de familia: Spartan 2, 3, Artix, Virtex, Quintex, Virtex. Y la generación hace referencia al año de fabricación. El tamaño o el número de LUTs que tiene cada una de esas FPGAs por bloque. Entonces pueden llegar a ser desde 4, 6. Ahí está el tamaño de las LUTs. Y acá el tamaño del bloque, el block size, que puede ser similar. También tenemos el número de células lógicas, es decir, en cuanto a componentes lógicos, tamaño de los bloques de RAM, que son pequeños, memoria RAM del dispositivo. Y ya algunos tienen procesadores, algunas tarjetas tienen procesadores. Entonces, ejemplo, arquitectura de FPGA de una Spartan 13 Xilinx. ¿Qué tenemos? Entonces acá tenemos el bloque lógico. Estos son bloques lógicos, y acá tenemos dos LUTs, flip-flops, dos LUTs, flip-flops, y así en lo sucesivo. Entonces cada uno constituye una parte interna en cuanto a la arquitectura. ¿Listo? De igual manera, pues ahí implementamos o se puede implementar algo que se conoce como los CLBs. Entonces, a los CLBs hacen referencia a un bloque LUT con un bloque de control y un bloque secuencial. Entonces ahí tenemos, ahí como cada LUT puede implementar pequeñas memorias RAM, de memorias de acceso aleatorio. Entonces es necesario implementar algo que se conoce como lógica de control y acarreo. Ya cuando se van a realizar operaciones un poco más complejas como aritmética o por otras operaciones como desplazamientos, corrimientos. Y tenemos elementos de memoria. Entonces, esos elementos de memoria nos permiten configurar estos elementos o realizar operaciones, por ejemplo, las de desplazamiento. Es necesario conocer en un desplazamiento de un dato, ya sea a la derecha o a la izquierda, cuál es el tipo de dato que lo precedía o sí, que lo precedía como tal. FPGAs de altera. Entonces, de igual manera, tenemos las familias y las generaciones. Entonces, las más conocidas en familias. Entonces, hay de las familias la Cyclone. La que estaremos por ahí revisando es la Cyclone 2, con la que tiene la tarjeta de 1. Entonces, tenemos la Cyclone 2, la Cyclone 3, Cyclone 4, Arria, que esos eran los paquetes de device que vimos al principio en la página web de Intel. Hace referencia a la familia. StarTrix, esas son familias, estas ya son un poco más modernas. De igual manera, tamaño de las LUTs, entonces, ¿cuántas hay? Por lo general 4, 8, tamaño del bloque 10, 16, 8. Número de células lógicas, el tamaño de la RAM y el número total de memoria RAM, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos a la arquitectura de una FPGA Cycling 2, que es la de nuestro interés, de la familia de la serie EPC20 de Altera. Entonces, directamente acá tenemos los arreglos lógicos dispuestos de esta manera. Y tenemos otros elementos un poco más complejos que realizan operaciones aritméticas
pues de orden superior, por ejemplo, multiplicadores embebidos, en el caso que se requiera hacer alguna operación de multiplicación. Entonces, para realizar la programación en una FPGA se utiliza programación ICP. Las, las LUTs contienen celdas de almacenamiento volátiles porque son RAM. Entonces, ahí directamente en las celdas de almacenamiento de una FPGA son cargadas por medio de una memoria PROM o una flash, cuando pues la energía es aplicada por primera vez. ¿Listo? Bueno, entonces eso a modo de teoría de la parte de dispositivos lógicos programables, creo que es necesario abordarlo. Ahora, con respecto a nuestro ejercicio de laboratorio, hay una parte de implementación física que les solicita a ustedes realizar pues, la implementación propiamente, bueno, la implementación y la simulación del diseño. Si leyeron bien la guía, la programación se hace utilizando la interfaz JITAC, ¿sí? Entonces vamos a revisar un poco más de la FPGA que nosotros trabajamos. En el aula virtual está el manual de usuario de la FPGA, de la DE1, entonces les recomiendo que lo revisen. Entonces en este manual de usuario lo que tenemos básicamente es toda la información con respecto a la FPGA, cómo está ensamblada la tarjeta. Por ejemplo, acá estos son los soportes, bueno, el ensamblaje. Esos soportes tienen ese encapsulado, pues que le permite dar a la tarjeta estabilidad y que no, también aislamiento con algún otro tipo de, bueno, de elemento que se pueda encontrar dentro del, como del área de trabajo, como una protección extra. Deben referirse siempre a este manual cuando busquen información o cuando vayan a programar, a cargar sus programas. Esta es la tarjeta en cada una de las partes principales. Entonces, esta que ven acá, este recuadro es el chip interno donde tenemos prácticamente, vamos a decir así, embebido el chip de la FPGA. Ese chip es de 90 nanómetros. Cyclone 2, FPGA Altera. Entonces esa es la FPGA y aquí ya tenemos otros dispositivos o periféricos, es decir, toda una tarjeta que tienen diferentes complementos. Por este lado entonces tenemos una serie de interruptores, switches, botones, bueno, pulsadores, visualizadores, en este caso LEDs rojos, LEDs verdes, un módulo display 7 segmentos que si no estoy mal es de ánodo común. Entonces, cuando se vaya a realizar una implementación en esta tarjeta y se deban utilizar funciones lógicas combinacionales, pues se debe tener en cuenta que es de ánodo común para, para la realización del diseño. Acá tenemos un SOC para colocar una tarjeta SD card. Acá tenemos los bloques de expansión, bueno, pues esto es más conocido como, bueno, para utilizar como pines de entrada y salida, pero internamente estos pines ya tienen una resistencia de protección, que trabajan con niveles lógicos de voltaje, en este caso de 5 voltios, de tipo TTL. Interfaces de comunicación, PS2, puerto PS2, puerto RS232, VGA, puerto de video VGA, entonces para visualización en pantallas que manejen esta interfaz, o bien comunicación RS232. Entonces tiene esos periféricos. Acá también tenemos periféricos para, bueno, USB, hay algunas líneas, USB Blaster. Acá tenemos el conector de alimentación, el Power Supply, es decir, pues con lo que se requiere alimentar o energizar la tarjeta, que es un
es un pequeño cargador de 7,5 voltios DC. Hay que suplir este requerimiento, de lo contrario no va a funcionar la tarjeta. Acá tenemos un códec de audio de 24 bits para otras aplicaciones. Fíjense que pues, es un elemento ahí pequeñito que forma parte de la tarjeta. Un botón de encendido apagado, muy común. Entonces lo primero que se debe realizar es oprimir ese botón para apagar o encender la tarjeta. Como esta tarjeta funciona también eh, con diferentes frecuencias de trabajo, entonces acá tenemos elementos osciladores o también conocidos como cristales que nos van a permitir generar formas de onda tipo reloj o pulsos. Entonces tenemos osciladores de 27 MHz, 50 MHz, 24 MHz. Y ya propiamente alguna otra configuración pues en cuanto al trabajo con la tarjeta. Entonces esto funciona con un driver que debe ser instalado o bueno, se encuentra también en la carpeta del instalador de Altera. Entonces ese controlador de driver se conoce como el USB Blaster. Entonces el USB Blaster prácticamente permite que el computador y la interfaz Quartus reconozcan el dispositivo por medio de comunicación USB. De igual manera tenemos este módulo, perdón, este switch que se conoce como room proc. Entonces ese room o ese interruptor lo que nos permite es configurar cómo vamos a programar la tarjeta. Pues en este caso se debe estar seleccionado debe estar el interruptor en la posición de run para indicarle que vamos a conectar o vamos a programar la tarjeta por medio de ISP utilizando el estándar JTAG. ¿Sí? Esa es en la parte de la programación. Entonces, esas son las partes más principales. De igual manera, una serie de memorias. Tenemos una memoria SD-RAM. Todas son de acceso aleatorio de 8 megabytes que se puede configurar o trabajar en alguna aplicación. Una memoria de 512 kilobytes. Esta es SD-RAM y esta es SRAM. Tarea. Entonces que investiguen cuál es la diferencia entre una SD-RAM y cuál es una SRAM. No me enfoco muy en esta parte porque no es el tema que veamos, sino estamos conociendo la tarjeta. Y tenemos otra memoria flash, una memoria flash de 4 megabytes. Entonces esta es la tarjeta FPGA y cada uno de los componentes. Entonces, lo que hicimos anteriormente fue hablar cómo se constituye internamente la arquitectura solamente de este componente. Hay más características. Bueno, aquí está el resumen de todas las características que les he nombrado. Entonces, se debe tener en cuenta o importante estudiarlas en el momento pues, de trabajar con este dispositivo. En un diagrama de bloques, esa tarjeta la podemos resumir o todos los elementos que vimos en el dibujo los podemos resumir de esta manera. Entonces, la FPGA y estos elementos con algunos buses bidireccionales y direccionales, pues son todos los periféricos. Entonces, periféricos de comunicación, de visualización, de almacenamiento, de control, interfaces, todos están acá. Y estos dos que ven acá ya son los controladores propiamente de la tarjeta que se requieren para que otros dispositivos puedan reconocerlos, como el USB Blaster. Entonces, características en cuanto a elementos, tenemos todas estas características. 240K bits de memoria RAM y 52 megas, 52 megas de 4K para los bloques RAM. Entonces acá pueden mirar para cada uno de los bloques sus características, entonces ahí queda a disposición. Vamos a mirar cómo se realiza, cómo se identifica
la interconexión de bloques de entrada sería cómo se configura. Entonces, para realizarlo siempre deben tener en cuenta una de las tablas que se encuentra en este documento, donde cada uno de esos pines que veíamos tiene una asignación en la tarjeta y eso es lo que nos va a aparecer en el programa. Entonces veámoslo por acá. Esta es la constitución interna de los switches y los pulsadores. Entonces, cada pulsador pues tiene internamente ya un circuito resistivo, bueno, una resistencia de protección. Para configurar cada uno de esos elementos, por ejemplo, estos LEDs que son la parte de los visualizadores, entonces cada uno tiene un nombre o un pin asignado en la FPGA. Esta información que se encuentra en esta columna es importante que la conozcan porque el programa, cuando ustedes realicen implementación del programa, cargar los programas, pues les va a preguntar cuál va a ser la configuración de los pines. En ese caso, si van a utilizar el switch 0, pues deben configurar con el pin L22. Si van a configurar el switch 1, deben configurarlo con el L21 y así de igual manera con todos los switches. De igual manera para los pulsadores, los push buttons, se tiene un pin dedicado. Para los LEDs también tenemos un pin dedicado, que son todos estos que se encuentran acá. Son 10 LEDs, bueno, 20 LEDs, rojos, verdes cada uno. Y para los displays 7 segmentos, entonces fíjense que es un display de ánodo común. Entonces lo que hay que tener en cuenta eso si queremos implementar algún tipo de visualización. Entonces cada display, cada segmento tiene también un pin dedicado. Entonces en total son 4 displays. Entonces cada uno de ellos tiene, bueno, para cada uno de los 7 segmentos pues tenemos un pin dedicado que pues se debe consultar en esta tabla. Ahí están enumerados, bueno, desde el X0 y entre comillas, entre esos corchetes indica pues el segmento del dígito. Tenemos las entradas de reloj, entonces pues esas entradas de reloj no son más que nos producen señales de 27 MHz, 24 MHz y 50 MHz como señales de reloj que deben utilizarse en algunas implementaciones ya de la lógica secuencial que requiere señales de reloj, por ejemplo los flip-flops o los biestables. De igual manera pues tenemos los pines, los JP1 o los GPO. Entonces esta es la configuración interna de los GPO. Algunos pines que dicen I0 pues se pueden configurar como entrada y salida. Los que dicen BCC 5, BCC 33 hacen referencia a la alimentación, es decir, la tarjeta tiene en ese pin un voltaje de 5 voltios o acá uno de 3.3 y en estos pines GND o tierra. Internamente tenemos este arreglo resistivo, es decir, ya cuenta con protección. Y tenemos otro bloque GPO que es el JP2, que está numerado o tipificado con la letra B0, B2, B4, bueno, B1, B3, B5 hasta el 35. En realidad son 40, pero bueno, 40, pero 4 de ellos son para alimentación y los restantes son para configuración. En esta tabla que también deben consultar, entonces para cada uno de esos pines GPO se encuentra el pin asignado en esa FPGA. Entonces GPO 0, pin A13, GPO 001. Entonces la idea es que ustedes vayan revisando y este es el pin que les va a solicitar el programa cuando ustedes realicen algún tipo de configuración. Esta tabla hay que tenerla muy en cuenta. Siempre deben, ojalá en la medida de lo posible, guardarla o almacenarla para que sepan cómo configurar la tarjeta.
Entonces, a grandes modos, ese es un resumen del manual que ustedes pueden ir revisando o investigando. ¿Listo? Bueno, entonces finalmente vamos a hacer acá con Quartus Altera vamos a realizar, bueno, la complementación del ejercicio que realizamos anteriormente en un video. O sea, es decir, ustedes ya pueden realizar la implementación utilizando pues diagrama esquemático. Ya lo siguiente que iremos a ver es la parte de la implementación, pues utilizando ya bloques de código, es decir, con archivos VHDL, VHD. Sí, pero vamos a complementar el ejercicio de la práctica de laboratorio. Para que vean cómo es, bueno, la parte de la configuración en cuanto a la programación adicional. Pero pues esa parte no la vamos a desarrollar. De todas maneras, les recomiendo acá en internet este simulador. Se llama LabsLand, Software LabsLand. ¿En qué consiste? Es un laboratorio virtual remoto en donde permite realizar ciertamente alguna implementación sencillita. Estaba revisándolo acá. Entonces, por ejemplo, nos permite realizar algún tipo de prueba o de confirmación utilizando un laboratorio remoto, un servidor remoto, donde hay una FPGA que se puede programar. Se podría programar remotamente a distancia. Entonces acá tenemos un ejemplo. Esta sería la interfaz que uno vería en la web. Si le damos acá acceder, bueno, ustedes van a ver la imagen de una FPGA. Y esto que ven acá es código VHDL que nos describe un proceso. En este caso, el proceso es que vamos a ver un LED. En este caso, el LED gris, perdón, verde, 0. Y la idea es que se pueda ver cuando enciende y apaga. Pero bueno, no voy a profundizar todavía en la parte de este código, sino solamente para mostrarles esta página y tal vez ustedes la puedan tener en cuenta. Entonces, si ustedes van a revisar como la implementación de, de su código, el programa no les muestra, pues no les muestra el proceso, pero sí realiza la implementación. Entonces deberán observar ustedes la tarjeta que se muestra en pantalla. Les mostrará el funcionamiento de un LED que titila.
Bueno, entonces, bueno, no lo dejo revisar. Ustedes pueden revisar el simulador, pero, o sea, es limitado porque solamente deja ¿qué? Solamente como dos usos. No nos permite hacer más configuraciones. Vamos a revisar este. Bueno, entonces en el ejercicio de laboratorio, a ustedes les solicitaban crear un proyecto, dar un nombre, por ejemplo, acá le voy a dar bueno, lo vamos a hacer rápidamente. Dejarlo en una carpeta. Vamos a crear un nuevo proyecto. Seleccionamos la carpeta de trabajo. Y le voy a dar el nombre de luces, que es el nombre de la entidad. En esta parte no la requerimos. Seleccionamos la tarjeta. Y el servicio, que en ese caso se recordarán en la EP1220F484C7. Model sin altera en simulación y finalizar. ¿Sí? Eso era lo que veíamos anteriormente. Luego, pues creamos un nuevo proyecto. En este caso, un diagrama de bloques para simular un circuito que se mostraba acá. O implementar un circuito. Recuerden que ustedes deben implementar el circuito de trabajo de la práctica número 2. Yo voy a hacer el ejercicio nuevamente con el circuito que se muestra acá. Entonces ahí veíamos que toca buscar, seleccionar unas instancias, en este caso lógicas. Hacíamos el cable acá de este diseño esquemático.
¿Listo? Entonces lo realizamos de esa manera. Digamos, la implementación de este circuito. Guardamos el proyecto de una extensión .bdf porque es un diagramático de bloques, un diagrama de bloques. Y vamos a hacer la compilación para revisar algún tipo de error. Listo, parece ser que no hay un error. Entonces ahora compilamos nuevamente. Listo. Vamos a realizar o ver cómo es la implementación pues utilizando la tarjeta. Entonces para programar la tarjeta en la tarjeta pues tenemos que buscar el pin planner. Entonces en el pin planner nos va a aparecer este dibujo que básicamente es la distribución de todos los pines en la tarjeta. Nos va a aparecer el nombre de las entradas, la salida, del tipo de dirección y la localización. De la localización hace referencia a cuál es el pin que vamos a utilizar. Ejemplo, como A y B son entradas, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar cualquiera de los switches que veíamos en la tabla del manual como posibles entradas. Entonces, por ejemplo, podemos utilizar el L22 y el L21. Si vamos acá al programa, ustedes van a escribir pin L21 y debería reconocerlo. Acá les va a marcar entonces dónde está ubicado el pin y la ubicación. Y si queda de esa manera establecido, pues ya quedó de esa manera configurado. Pin L22 y de igual manera queda configurado. Es fácil fijarse de acuerdo a las líneas que están acá, de la A a la B. Entonces, donde está la L, deberán estar ubicados el L21 y el L22. Como X es una salida, entonces pues hay que ubicarla en un visualizador. Después puede ser un LED. Entonces, por ejemplo, puede ser el LED R0, que viene a ser el pin R20. Pin R20. Ahí queda mal escrito, entonces otra vez. Pin L20. R20. Listo. Entonces ya quedó configurado como auto. Si no llegase a aparecer, entonces hay un listado con todos los pines que también pues se puede seleccionar para mirar cuál es el pin que necesitamos. Entonces todo este listado de pines son coincidentes con el que ustedes ven en esta tabla de cada uno de los LEDs. Listo. Entonces esta es la parte de la configuración. Finalmente, entonces ustedes cierran esto y ya queda guardado. No es necesario preocuparse por si los cambios quedan guardados o no. Ahí quedan guardados. Y voy a hacer el proceso, pero pues no tengo la tarjeta. Entonces, para programarla, deben ustedes ir acá donde dice programador. En el programador, donde dice hardware setup, deben ustedes buscar el hardware o el controlador que es el USB Blaster. Vamos ahorita a hacer ese ejemplo por si ustedes van a utilizar la tarjeta de pronto, de cómo instalamos el USB Blaster. ¿Cómo agregamos el servicio? Pues directamente buscamos un archivo que sea el .soft. Entonces el .soft es el archivo que nosotros necesitamos para cargar ese programa que realizamos en la tarjeta y debería aparecerles de esta manera. Entonces siempre este es el archivo de compilación, el archivo binario que requiere el sistema para que se cargue
pues el programa que nosotros compilamos, el resultado de la programación. Esto se debe realizar una vez ustedes han compilado. Si no han compilado el programa, no les va a mostrar absolutamente pues ningún archivo a cada referente. Entonces, deben buscar siempre el punto SOP para realizar la programación. Y una vez teniendo esto, entonces la idea es acá oprimir el botón de Start para finalmente cargar el programa y visualizar en la tarjeta. Y ya quedaría programada. ¿Cómo seleccionamos o cómo instalamos el USB Blaster? Entonces, directamente es un controlador, pero ustedes necesitan conectar la FPGA al computador y dentro de la carpeta donde ustedes tengan instalado su altera, pues deberán ustedes buscar o se debe buscar el controlador, pero entonces él lo hace automático cuando ustedes realizan el reconocimiento de un nuevo dispositivo que se ha conectado. Entonces la idea es ahí buscar el USB Blaster. Bueno, yo lo estoy buscando acá, pero en realidad ese driver se busca directamente cuando el equipo reconoce el nuevo dispositivo y directamente acá estaría el controlador, que lo que va a hacer el computador es que al identificar el USB Blaster lo que va a hacer es pues instalar el componente para que permita reconocer la tarjeta, ¿sí? Acá, entonces ustedes siempre cuando lo vayan a hacer tienen que ir a administrador de dispositivos y en administrador de dispositivos en controladores USB, aunque no lo veo acá, controladores de almacenamiento bus serie, les va a aparecer un dispositivo desconocido USB Blaster. Entonces, en ese USB Blaster lo que ustedes tienen que hacer básicamente es actualizar el controlador y seleccionar la carpeta que les mostré, bueno, de Altera, para que les pueda instalar el USB Blaster como tal. ¿Listo? Lo voy a dejar para después cuando tenga la oportunidad de tener la FPGA en mis manos porque no la tengo el día de hoy. ¿Listo? Entonces era para mostrarles esa parte. Entonces esta es la parte de la programación, normalmente lo que se debe realizar y ya esta es la parte del pin planner. Bueno, hay otras funciones que nos muestran características, pero no las vamos a utilizar. Otros analizadores. Entonces, por ejemplo, acá esto ya lo habíamos configurado, modificado. Si ustedes lo requieren modificar nuevamente, pues acá nuevamente lo reconfiguran. Por ejemplo, decidieron cambiar una de las entradas o uno de los pines. Ejemplo, a un switch. Bueno, sí, a otro switch, por ejemplo, al M2, al switch 7. Entonces, no es más que vayan acá, configuren ese pin, raya el piso M7. Bueno, no quedó configurado. Vamos a revisar nuevamente. M2. Y queda configurado. Entonces ahora quedó acá, M2. Sí, se cambia, ¿no?
Listo, chicos, entonces con este video finalizaríamos pues, el desarrollo de la práctica 4. Como se dieron cuenta, es un ejercicio sencillo que deben realizar, implementar en trabajar con este diagrama esquemático, ¿sí? Después lo que vamos a hacer es trabajar con este tipo de archivos, VHDL file, ¿sí? Pero eso se los explico la próxima clase. Listo, chicos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Cualquier duda, comentario, inquietud, me comentan. Gracias.